Análisis, opinión, crítica, la noticia del día, la mesa de los noticieristas, con Milton Rojo, Javier Cabrera y Francisco Arizmendi. Los noticieristas, observando en vivo. Ya a la mesa de los noticieristas, saludo a Javier Cabrera. Javier, muy buenos días. Muy buenos días al auditorio. A Milton Rojo. Milton, muy buenos días. Muy buenos días. A Francisco Arizmendi. Francisco, muy buenos días. Muy buenos días, Sinaloa. Bueno, la mañana de este sábado fueron detenidos 2 autobuses por personal de migración, en los cuales viajaban 50 inmigrantes africanos, 50, provenientes de los países de Senegal y Guinea Ecuatorial. Tras la detención se armó una riña entre los migrantes y los policías los policías estatales y municipales. La detención se dio en el Boulevard Antonio Rosales y el distribuidor vial El Trébol, en Los Mochis. Tenían como destino Zacatecas, se dijo, pues iban a ser repatriados. Tras darse la detención, se armó un conflicto en donde uno de los inmigrantes sufrió un preinfarto. Se solicitó la presencia de paramédicos. Las autoridades de AOME solicitaron la presencia de los médicos para dar seguimiento. Pues, personal del Instituto Nacional de Migración, en conjunto con personal de seguridad y Protección Ciudadana de AOME, lograron entablar comunicación con los inmigrantes, quienes en su mayoría hablaban francés. Tras controlarse el conflicto, se tomó la decisión de trasladarlos hasta Guanajuato. Eso fue lo que se dijo en la información inicial. Más tarde, el presidente municipal de AOME, Gerardo Vargas, dijo que expresaba un rotundo no con respecto a la llegada de inmigrantes a Los Mochis. Mencionó que tuvieron un fin de semana tranquilo, a excepción de esta situación, cuando estos jóvenes migrantes se bajaron de unos camiones provenientes de Hermosillo con destino a Mazatlán, era el destino siguiente, a migración. El alcalde decidió no permitir su estancia y reveló que no eran 50, eran 120 africanos y haitianos también. Bueno, fueron 2 hechos distintos. Entonces, dijo que no estaba en contra de los derechos humanos, pero deben ser realistas respecto a la capacidad de la ciudad. Estos jóvenes se les ocurrió bajarse aquí en Los Mochis, los bajaron en El Trébol, estaban en la Degollado, venían caminando al centro y les dije no podemos recibirlos, dijo. Ante esta situación, informó que tuvo comunicación con el gobierno del estado y recibió instrucciones para comunicarse con el Instituto Nacional de Migración. Estos migrantes son personas en situación vulnerable provenientes de diversos lugares. En medio de todo esto, pues estamos hablando de 2 hechos, 170 inmigrantes el fin de semana. El periódico Milenio citó una de estas notas y dijo: migrantes intentan amotinarse en Sinaloa para evitar deportación a sus países de origen. Esto es lo que se comenta, Javier, y en medio de todo esto, pues este fin de semana también, antier, se informaba de la muerte de un niño de origen africano al caer del tren en El Fuerte. Viajaba en compañía de su mamá, un menor muy pequeñito, por cierto, según la información que tenemos. Arthur Pedro Francisco Mayunco era su nombre, y estos hechos ocurrieron pues a las 4:10 de la mañana de este inicio de semana. Javier. Mira, este tema de migrantes se está volviendo nuevamente un conflicto de tipo internacional entre el gobierno de los Estados Unidos y México. Hay que verla ahorita que ya están en campaña política, y eso dice el presidente López Obrador, que bueno, parece ser que no toma muy en serio las palabras de Donald Trump, que se dice buscará nuevamente la presidencia de ese país, y en su discurso pues él habla de que millones de migrantes están intentando llegar a la frontera con los Estados Unidos y que ellos ya no tienen capacidad para tener a tantas personas allá, migrantes, y darles alojamiento y darles residencia. Él habla que la ciudad de Nueva York está saturada de tantos migrantes, y bueno, hace una serie de advertencias y una serie de informaciones que él da sobre todo a sus ciudadanos norteamericanos, en el sentido de que son personas que vienen de cárceles. Incluso él habla de hospitales psiquiátricos, de que son delincuentes. O sea, él parte de una campaña política en contra de esta gran movilización, y está pues prácticamente acusando a México de estar permitiendo y estar alentando esto, y lo que él hace es amenazar que de llegar al gobierno de los Estados Unidos nuevamente va a cerrar las fronteras, ¿no? Ya el presidente bueno, toma aire, Javier. Milton. Bueno, lo que estamos viendo, es parte de las crisis políticas que se está viviendo en África,
y que se están dando, digo, también en América, obviamente América del Sur, en este caso crisis económicas. ¿Y qué está pasando? Que este flujo de migrantes cada vez sea más amplio. Entonces, ¿cuál ha sido el pasado de nuestro país como refugio, como casa de migrante, como una nación, pues que le da la bienvenida a los migrantes? Eso era cuando estábamos en otra economía, en otro régimen, de otra forma. Nos ganamos la vida pues más fácil y bueno, éramos ese país asilo. Pero, y lo somos en discurso, pero no lo somos en operatividad. ¿Por qué? Recordemos aquella vez, aquel acto que lo hemos mencionado mucho, cuando Morena va y hace todo ese evento donde el presidente pues hablaba sobre el tema de la migración y que les dice Muñoz Ledo, se los echa a perder y les dice, nos estamos convirtiendo en la border patrol americana, porque la frontera en el Suchiate, en Chiapas, vamos a estar persiguiendo migrantes. Entonces, ¿qué está pasando? Que de vez en vez la Casa Blanca permite este flujo de migrantes y de repente ponen el tapón en el muro. Y ahorita eso va a seguir pasando. ¿Por qué? Porque ahí viene Trump. En Iowa ya le votaron a Trump. Entonces, hay algunos estados donde no. Pero Trump, ¿qué dice? ¿Cuál es el discurso de él? El muro, la frontera. O sea, que no pasen. Y ¿qué vamos a estar viendo ahorita? Unos demócratas entre que sí y que no, pero que no pasen esto. Entonces, vamos a ver cada vez más al Instituto de Migración y a algunas entes encargados, pues, tratando de administrar esto. ¿Y qué va a pasar? Que los estados por donde hay tránsito de migrantes, vamos a ver este tipo de situaciones, en donde entre lo que si los repatrian, los mueven y todo, pues algunos se bajan o hay esa permisibilidad de que se bajen a tales o cuales ciudades. Entonces, yo creo que en este caso los migrantes pues vieron ahí la entrada de Mochis y digo, pues aquí nos podemos quedar, ¿no? O porque en Mazatlán nos llegamos a la estación y ahí nos van a tener en esa especie de cárcel. Pues es una especie de cárcel donde ahí nos pues van a tener. Hay versiones de que los liberaron ahí los Mochis. A uno de los contingentes, sí. al de los haitianos, ¿no? Sí. De los africanos. Guinea y Senegal dicen que los dejaron bajar del camión, o sea, los traían de la frontera y ahí aquí se quedan, ¿no? Y fue cuando se activaron las autoridades. Espérense aquí, ¿por qué, no? Sí. Imagínate nada más después. Que muchos, por cierto, se quedaron en Tijuana también. Sí, durante mucho tiempo, ahorita, ¿no? Por ejemplo, en Senegal, ¿cuál es el problema? O sea, disolvieron el partido de oposición. O sea, ahí está la política chicharronera, pues imagínate. O sea, entonces, ¿qué pasa? Que el éxodo cada vez más de gente por este tipo de crisis políticas y económicas, donde hay pues un gobierno dictatorial, autoritario, pues empieza la gente a irse. Entonces cada vez va a ser más. Entonces los Estados Unidos, que están viendo, que es el policía del mundo, que está viendo cómo se mueven este tráfico de esta administración de multitudes, de masas, está diciendo, aquí hay que poner alto. Y nosotros estamos pagando los platos. Entonces cada vez más los gobiernos locales, alcaldías o gobiernos del estado van a estar padeciendo esto. Nomás poner como antecedente lo que dijo hace una semana, que es otro caso, pero que es parecido. Creo que era alguien del DIF en Ahome, no recuerdo si era alguien del DIF o de dónde, que dijo, también de Sonora nos están mandando gente en indigencia, los suben a camiones y nos los tiran aquí en Mochis. Literal. Y digo, nosotros conocemos a los nuestros, sí, pero estos son de Sonora. Sí, literal. Francisco, tu punto de vista. Sí, mira, cada tanto tiempo es cíclico cómo se organizan caravanas que entran por el sureste del país, y a querer o no, pues no pueden detener a todos. Se ha formado una ya muy buena cadena de migrantes que vienen imagínense, desde África, de Senegal, ya no son únicamente cubanos y haitianos. Entonces aquí significa que hay billetes, ¿no? O sea, ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen, no? Porque cuesta carísimo eso, pero aparte los riesgos de vida, como el lamentable accidente ahí en el fuerte de este niño africano. Pero, ¿cuál es el problema? Pues estamos inmersos en ambos países, Estados Unidos, que es el destino final que van buscando ellos, y México, que es el país tránsito, inmersos en campañas presidenciales.
¿Qué le dio resultado a Donald Trump la primera vez que llegó a la presidencia? El discurso contra los migrantes, pero concretamente contra los mexicanos. México, sí. Y tildándolos de marihuanos, de delincuentes, nuevamente retoma ese discurso. Y bueno, en ese tiempo andaba aspirando a la presidencia de la República, o era candidato López Obrador, y dijo, yo sí le voy a contestar una por una a Donald Trump, dice Trump, no como Peña Nieto que se queda callado. Pero no, ya que llegó a la presidencia de México, pues los mariachis callaron y al contrario, terminaron siendo muy amigos, hicieron favores mutuos, etcétera. Y ahora que trae ese discurso durísimo otra vez su amigo Trump contra México y los mexicanos, ¿cuál es la salida del presidente López Obrador? Son campañas, dice, andan en campaña, dice, por eso dicen todas esas cosas. No, Donald Trump demostró y en serio que él sí no quiere permitir la entrada de migrantes ilegales. ¿Y cuál es el discurso que él dice me funciona? Defender la entrada de los ilegales, combatir la entrada de ilegales al país y decir que en cuestión de empleo y en cuestión de comercio primero están los intereses de los estadounidenses. Entonces, por eso, allá en Allende del Río, no hayan cómo pararlo en los juzgados, porque saben que si se va por la libre, increíble, puede arrasar en las próximas elecciones de nueva cuenta Donald Trump, ante pues un presidente como Biden, que pues la verdad se esperaba más de él, y no es el presidente que quisieran o decieran los norteamericanos, en el contexto porque todo es contexto, en el contexto que se está viviendo en el país vecino. Y aquí que estamos viendo, bueno, pues ya estamos viendo ese espectáculo como el de Mochis, y que se puede repetir en varios puntos del país. De hecho, en la primera horneada que nos tocó aquí de migrantes, pues muchos se quedaron aquí, es más, ya hasta los conoces de vista y todo, etcétera. Y siguen en los cruceros, ¿no? Siguen en los cruceros. Con todo y familia. Con todo y familia, porque parte del chantaje sentimental, se llevan a los niños en los brazos dormidos o algo para que tú les des algo ahí. Y bueno, en diferentes cruceros te los encuentras. ¿Por qué? Porque no sabemos si buscan ellos trabajo o no les quieren dar. Muy diferente, por ejemplo, en Tijuana. Tijuana, que es un conglomerado de mexicanos de diferentes estados, etcétera. Ahí sí, por ejemplo, quedó mucha comunidad, sobre todo haitiana, en empleos, están trabajando, etcétera, pero no alcanza. Es decir, no hay empleos, no se han generado suficiente empleos para los nuestros, pues más allá. Más sin embargo, ¿por qué va a aumentar ahora más rápido todavía las caravanas de migrantes? Porque el recién presidente guatemalteco que acaba de tomar posesión es también de la misma línea de un López Obrador, de un, ¿qué te diré? ¿Cómo se llama? Nicolás Maduro. Es decir, a echarle problemas, vamos, México a ver qué hace con ellos. Y creo que el error más grande que cometió el presidente López Obrador fue como cuando dijo, siendo presidente Donald Trump, nunca había doblado tan fácil a un presidente, dijo, como al de México, cuando acepta México que en lo que hacen los trámites de si les van a dar allá asilo, le van a dar papeles a los migrantes, en lo que le resuelven, que México se haga cargo acá de ellos. Y ahí, bueno, pues es un problema que México está afrontando, gastando miles y miles de millones de pesos. Y no nada más es el gobierno, el problema es que somos la población, ¿no?, quienes afrontamos el problema. Y sobre todo en la frontera, ¿no? En la frontera. Sí, antes se observaba pues en menor escala, ¿no? Ahora los observamos viajando en camiones de turismo y muchas veces pues terminan varados, ¿no?, en ciudades como es el caso, pero en este caso pues llama la atención que los quisieran dejar en los Mochis, ¿no?, las autoridades, supongo, de migración. Javier. Bueno, esta situación ya se presentó la semana pasada también en el estado de Oaxaca, en 2 municipios que no les permitieron la entrada. Ahí vienen en caravanas bastante grandes y ahí no les permitieron tampoco. Solamente les permitieron dormir fuera de las ciudades y les impidieron total el ingreso. El temor que tienen los alcaldes y fundado es que muchas de estas personas se queden y se convierte en un problema social bastante grande, como lo que estamos viendo en la frontera norte. El problema es el costo que tiene darles alimentos, cuestiones de salubridad, cuestiones médicas, sin ningún tipo de apoyo a veces de los estados o de la federación.
Pero aquí lo que más llama la atención, y es que aquí debía meterse una alerta, es que estos migrantes no vienen de Centroamérica, vienen de África. Vienen de mucho más lejos. Entonces, el problema es el tráfico de personas, que ya lo habían advertido hace más de 20 o 25 años, incluso que les había dado algunas recomendaciones a autoridades de Colombia que habían vivido algunas experiencias similares. Ellos se advirtieron a México de que el mayor negocio que se puede hacer en un futuro, más que las drogas, es el tráfico de personas. Y México decía que no, que esto no iba a suceder, y bueno, daban una serie de explicaciones cómo estaban viendo este flujo de muchas personas, sobre todo en algunos otros países, de lugares bastante alejados, cómo estaban llegando, cómo llegan, por embarcaciones, o incluso pues, hace poco acaba de haber un problema con una línea aérea que le detuvieron el avión porque se decía que eran indocumentados. Los tuvieron varias horas retenidos hasta que les permitieron el tránsito. Este tráfico de personas pues está causando un grave problema a México y a Estados Unidos. Y bueno, ya estamos viendo hoy que efectivamente están en campaña política, pero sí hay preocupación porque sí ha habido bastante problemas ya en la frontera. Ha habido intentos de ingresar por la fuerza a los Estados Unidos. Entonces ellos ya vemos las medidas que ha tomado algunos gobernadores de cuestiones de estados fronterizos con México, que se dice son inhumanos, de poner estas famosas boyas que se dice que es un grave riesgo, pero pues cada estado está tomando sus medidas. Y el caso del municipio de Ahome, bueno, pues el que te dejen indocumentados ahí, y más preocupante que si es la autoridad que está permitiendo esto. Así es, Milton. Porque si vienen de regreso para regresarlos a sus lugares, ¿no?, de origen, pues no explicamos por qué están haciendo estas medidas. Que lo sueltan ahí y que le sigan otra vez para el norte. No, y además, el costo que tiene para México estar repatriando. Pues nada más pagar los camiones. Son miles de personas. Así es, Milton. Sí, o sea, lo que comenta Javier, o sea, no solo es enviarlo por camión a cualquier país de América del Sur, sino imagínate por avión a Senegal o a otro tipo de situaciones. Que Senegal, hay que decirlo, es un país que ahorita tiene una de las más graves crisis políticas que tiene, porque van a elecciones y el líder del presidente pues manda casi encarcelar al líder opositor, de cuenta Nicaragua, por una situación ahí, un delito algo raro, y este opositor tenía mucha ascendencia con los jóvenes. Entonces casi los jóvenes es como que iban a causar la transición política ahí en Senegal, pero pues el mandatario no quiere. Entonces en esa situación estamos viendo como mucho joven se está saliendo de este país y está buscando pues cómo llegar a Estados Unidos. Uh-huh. Y pues este es el tránsito, o sea, este es el éxodo por donde pueden entrar. Entonces imagínate esta administración de multitudes, esta administración de masas, cómo está haciendo el Estado mexicano ahorita. Haz de cuenta que aquí dejamos estos otros. Entonces, van causando un problema. Y creo que comentaba Francisco lo de Tijuana, cómo ahí los migrantes rápido se acomodaron y la comunidad los cobijó. ¿Por qué? Porque no llegaron a pedir, llegaron a trabajar. Entonces, rápido, y la comunidad tijuanense, o sea, que aparte pues es una de las fronteras más grandes del mundo, rápido los cobijó porque fueron y rápido se pusieron las pilas. Entonces, la comunidad... Están en el aeropuerto mucho. Así es, la comunidad rápido los cobijó porque hallaron un vacío y por ahí se metieron. Entonces, ¿pero por qué? Porque fueron a chambear. No fueron a ver, a pedir, a decir, oiga, no. A ellos se acomodaron rápido a la situación. Entonces, incluso los ayuntamientos, todo empezaron a apoyar a esta gente. Entonces, ya se quedaron ahí. Ya la gente los tomó como parte de la comunidad. Pero aquí no sabemos cómo vienen. Entonces, si van a empezar a administrar gente que al rato lleguen y nos dejen aquí 300 o 400... Y no los ven más vestidos, ¿no? O sea, vienen bien, o sea, pero ¿qué pasa? Es parte de esta forma de cómo se está haciendo esta política migratoria en donde Estados Unidos cada vez más va a estar cerrando las fronteras para este tipo de paso. Entonces, ¿cómo le van a hacer? Mario Puente dice: el fenómeno de los migrantes es como si se metieran en la selva, área protegida para la fauna, una verdadera aventura donde exponen su vida.
Acá también dice, el aeropuerto de Tijuana se ven migrantes realizando labores, dice Francisco Treviño, así es. Sí, es correcto. Y Aarón Aldana, el doctor Aarón Aldana, dice, ha albergado migrantes en Nabolato, les he conseguido trabajo en los campos agrícolas y no han querido trabajar. Pues que muchos lo que quieren es seguir su camino a la frontera. Francisco. Sí, por ejemplo, en la Ciudad de México ya hay problemas graves, porque hay en muchas colonias, están en la vía pública, están en parques públicos, y al principio, pues los habitantes de la Ciudad de México, ante pues la negligencia del gobierno de esa ciudad, ellos empezaron a ayudar un poco a los migrantes, pero bueno, son cientos, y tienen que bañarse, tienen que ir a sus necesidades, etcétera, etcétera. Y ya pidieron, y es un clamor también, que qué va a hacer el gobierno, porque ya también están afectando la calidad de vida del nivel que sea de esos habitantes de ahí de la capital. Ahora, en Estados Unidos pasan lustros, décadas, y si tú vas siempre al otro lado, el tema es migrantes, discriminación, etcétera. Pero ya allá somos nosotros. Allá somos nosotros, pero ya se convirtió esto en un tema político hasta para llegar a la Casa Blanca. Depende cómo lo trates. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando empezó Donald Trump a echarle a los mexicanos, etcétera, y a sacarlos, alguien dijo, no, momento, se fueron con la finta. Obama fue peor. Obama es el que más había sacado mucho, ¿no? Afectados. Que no lo declaraba. Sí, no, y aparte le ayudaba a él y a doña Michelle bailando acá y esto y el otro, y era el primer hombre de color que llegaba a la presidencia. Bueno, la historia ya la conocemos, pero vean ustedes el derrotero que tomó adentro de Estados Unidos cuando el gobernador de Texas, al ver que Nueva York, que es una ciudad de asilo, le daba cabida a todos los migrantes, sí, le dijo. Entonces empezó a contratar camiones de migrantes ilegales en Texas y se los mandaba. Hasta Nueva York. Hasta Nueva York. Acaba el alcalde de Nueva York de decir, yo ya no puedo. Párenle, no hay dinero que alcance. Entonces, este es un problema gravísimo y, insisto, se va a incrementar todavía más por las tendencias políticas en el contexto de nuestra región, con quienes sean mandatarios, por ejemplo, en el caso de Guatemala, que es una persona identificada con la izquierda, en fin. Pero el problema lo seguimos teniendo también aquí en México. ¿Y qué vimos? Vimos que de repente aquí en México, pues el presidente, que pues trae su campaña también, relajó el paso de los migrantes, y bueno, por eso cada rato vienen hasta Palacio Nacional de miembros del gabinete de seguridad, etcétera, del presidente Biden, porque ya no hayan qué hacer. Es decir, también ahí hay un problema bastante grave. ¿Por qué? Porque como nunca se había dado esa ola de migrantes que empezó hace alrededor como de 7, 8 años, pero la facilidad, acuérdense que hubo un tiempo que, por ejemplo, yo recuerdo aquí en Sinaloa, cuando era gobernador Quirino, en cuanto entraban a Escuinapa les rentaban un camión para que llegaran rapidísimo a la frontera. Al detectar esto, los gringos dijeron, hey, espérate, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, el problema que tienen propio en Estados Unidos de los homeless, ¿no? Efectivamente, así es. Que es horrible después de la pandemia también. Totalmente. Entonces, esto en lugar de disminuir, va a crecer, y no sabemos qué costos políticos vamos a pagar y económicos en México. Imagínate que nuevamente dejaran llegar a la Casa Blanca a Donald Trump. Cuidado con eso. Así es. En Ciudad de México están llenas las tiendas chinas de trabajadores venezolanos y haitianos, dice Artemio vía WhatsApp. Y por acá Bernardo Covarrubias comenta que el otro gran tema es la corrupción, dice, inclusive en los aeropuertos con los migrantes significan también muchos ingresos vía corrupción, dice. Javier, un minuto, nos vamos. Sin duda, porque lo que estamos viendo, cómo llegan a México desde África. O sea, ¿cómo recorren todo ese? ¿Cómo ingresan a México? Pueden llegar por puertos o pueden llegar por aeropuertos. Así es. Entonces, sí, efectivamente, el problema es que ya se ha convertido esto en un gran negocio muy lucrativo para bandas delictivas, para mover este tipo de personas. Para coyotes. Hay que recordar que efectivamente cuando México prácticamente dejó abierta la frontera, el flujo de migrantes empezó a aumentar, llegando en grandes caravanas. ¿Qué pasó? Pues que el gobierno de Estados Unidos amenazó a México con cerrarnos la frontera y colocar aranceles, ya estando López Obrador. ¿Qué hizo López Obrador? Pues mandó una parte de la Guardia Nacional, entonces, un gran número, ¿no? de la Guardia Nacional hacia la frontera para detenerlos.
Hubo muchas ficciones, hay muchas fotografías, muchos videos, a veces de abusos, para que lograron retener por la presión de Estados Unidos. Pero hoy nuevamente estamos viendo miles de gentes caminando desde la frontera sur, viniendo por transportes públicos, por el tren, que este es un gran riesgo, que a ratito hay accidentes, pues que nuevamente sigue aumentando el número de personas peleando de Centroamérica. Esto sí debe preocuparle al gobierno federal, de la gente que está viniendo desde África, cómo entra al territorio nacional, cómo recorre el territorio nacional, y muchos de ellos sí efectivamente se están quedando. Hay algunas partes de la Ciudad de México que está pasando lo mismo que Tijuana, que la comunidad ha logrado meter a ciertos grupos, sobre todo de haitianos, ya como una actividad, y les han dado fuentes de trabajo, pero esto en México no tiene la capacidad. Y el presidente ha vuelto a decir que tiene capacidad México para darles ocupación a todos ellos, lo cual pues no sabemos qué tipo de ocupación, para los mexicanos, ¿no? ¿Qué tipo de ocupación les puede dar? Así es. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días al auditorio. Milton. Bueno, el presidente también dice que la farmacia llega al 100 las medicinas. Eso, pues digo, sobre el paso del tiempo vamos a ver si... No, pues ya se enojó ayer que le preguntaron. Por eso se enojó ayer, pues no nos van a emplazar, dijo el presidente. Pero bueno, en el tema de los homeless, de los sin casa en Estados Unidos, son hasta ahorita, la estadística son 653,100 personas sin hogar a enero del 2023. Y 70,650 por año. Súmale esos 70 más los 100,000 por la crisis de fentanilo, ya tienes un problema ahí interno muy fuerte en Estados Unidos. Gracias, Milton. Gracias. Francisco. Sí, mira, me hacen llegar aquí una estadística, muchas gracias. Me dicen que cuando fue presidente Obama, mínimo por cada año deportaba arriba de 400,000 ilegales. Y Trump, cuando mucho, llegó a 267,000, para que vean cómo se va uno con la finta, ¿no? Entonces, percepción, exactamente, ahí está la situación. Entonces, este problema se va a seguir agravando, y bueno, cuando el presidente dice que aquí hay trabajo para todos, pues, ¿dónde? O sea, ¿de qué clase de empleos? Solamente que los metan al programa de Sembrando Ruina, Sembrando Vida, en fin. Le llaman sembrando tumbas también, o sea, ¿no? Porque pues están sembrando vida, sembrando deforestación, porque para poder entrar al programa tienes que tener un terrenito, y si lo tienes sembrado de otros árboles, túmbalo. Sí, y ahí va. Lo de sembrando tumbas lo digo por la parte de desaparecidos y homicidios. Van a acusar de prianistas, ¿eh? No. ¿Otra vez? Muchas gracias, Francisco. ¿De qué no nos han dicho? Gracias, Francisco. Que me cierren la tortería, sí me dolería. Híjole. Dale, pues. Gracias, Francisco. Bueno, y a propósito, antes de irnos, quiero felicitar, por acá dice Rosario Gastelum, buenos días, felicite por favor a mi hijo Juan Enrique Ibarra, cumple 23 años, dice acá en YouTube, nos deja el comentario. Felicidades a Juan Enrique Ibarra, un fuerte abrazo y cada regalo. Y felicitamos especialmente, lo decíamos muy temprano ya en nuestro santoral, a todo el equipo de ¿Qué Vibra? El show del Mariconcho, que hoy están de segundo aniversario. Gracias, Luis Alberto. Felicidades. Y hoy llegó temprano Mariconcho. Sí. Medel Montoya, Kareli Beltrán, todo el equipo. Muchas felicidades. 2 años, ¿eh? Ya 2 años, Luis Alberto. Un día 17 de enero del año 2022 arrancamos aquí. Presente lo tengo yo, como dice ¿verdad? la canción. Sí. Nerviosos, ¿te acuerdas? Nerviosos. Sí, así como que... Acuérdate que fue disruptivo, ¿no? También porque... Teníamos el concepto pop todavía en Vibra, y de pronto que va llegando Mariconcho y todo el equipo, Nedel, Kareli, dijimos, pero hombre, Dios nos agarre confesados. A ver qué pasa. Sí, a ver qué pasa y qué ha pasado, pues nos hemos reído mucho, ¿no? Mucho, y hemos jugado mucho lotería también, hemos repartido muchísimos premios, muchísimo dinero, y seguiremos todavía, Luis Alberto. Así es, y Kareli sigue creciendo, Aguas, sí, andamos aprendiendo mucho. Sí, no, ya no la aguanto, ¿No? ¿Se le subió? Y trae una pupila también que no ha llegado. También, ¿sí? ya ves. No ha llegado. No llegó la pupila. Pero, hombre. Está aprendiendo de ti. Ya vi que le quería quitar la chamba, ¿no? En las vacaciones. Pero Mariconcho también quería que allá me quedara, Luis. ¿Cómo ves? O sea, ya hay...
No, yo sé que es pura diversión y que sigan los éxitos, que sigamos generando muchas sonrisas a toda la audiencia, ¿no? Sobre todo. Así será, Luis Alberto. Muchas Gracias también por la gracias. oportunidad y a todo tu equipo también. Muchísimas gracias. Todo el equipo Vibra que hace posible también el Mariconcho todos los días. Así es, y decirle al equipo de Mariconcho que ya tiene ahí anuncios de incentivos también próximamente para Nadel y Carelli. Muy bien. ¿En serio? Me parece. Vamos. Gracias, Luis Alberto, ¿eh? Sí, de parte directamente de Mariconcho. Ese Mariconcho. Gracias, Muchas Luis. felicidades conmigo, fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo. ¿Qué vibra el show del Mariconcho? 2 años al aire el día de hoy. Soy Luis Alberto Díaz, a nombre de todo este equipo, que la pase usted de lo mejor.